Bien, estimados oyentes, quiero hacerles una pregunta. Miren esta imagen y me dicen, ¿qué guardarían ustedes aquí dentro? La mayoría responderá seguramente dinero, porque una alcancía sirve para proteger algo que tiene valor, es correcto. Pero ¿sabían que en nuestra vida también existe una especie de alcancía jurídica que no solamente protege monedas, sino también algo mucho más importante, como por ejemplo nuestros derechos, nuestra identidad, nuestra seguridad e incluso hasta nuestra relación con los demás? Esa alcancía es el derecho civil. Y hoy lo vamos a explicar como el título preliminar del Código Civil que establece los principios que hacen posible esta protección. En la primera diapositiva vamos a comenzar indicando o preguntándonos qué es el título preliminar del Código Civil. Podemos decir que es la parte inicial del Código Civil donde se encuentran los principios generales que sirven como base, en este caso, para no solamente interpretar, sino también aplicar las normas jurídicas. En otras palabras, funciona como una guía para entender cómo debe aplicarse la ley en diferentes situaciones. Ahora bien, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante? En este caso, consideramos que es de vital importancia porque orienta a los jueces y abogados cuando tienen que aplicar las normas. Además, ayuda a resolver conflictos jurídicos cuando existen dudas sobre la interpretación de una ley. También protege los derechos fundamentales de las personas. Brinda lo que siempre reiteramos como seguridad jurídica, ya que no solamente permite que las personas conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones, sino también que mantiene una coherencia de todo el ordenamiento jurídico y evitando, en este caso, contradicciones entre las normas, como se ha visto en varios precedentes. En la siguiente diapositiva estaré introduciendo los principios del título preliminar. El primero es la derogación de la ley por otra ley. Eso está establecido claramente en el artículo 1 de este libro. Este principio no solamente significa que una ley solamente puede ser modificada o eliminada por otra ley. Y vamos a colocar un ejemplo práctico. Existe una norma que regula los contratos civiles. Bien, esa norma seguirá vigente hasta que otra ley disponga su modificación o su derogación. El segundo principio es la prohibición del abuso del derecho. Esto corresponde en el segundo artículo también de este libro. Eso quiere decir que todas las personas tenemos derechos, pero debemos ejercerlos de manera responsable y siempre considerando la buena fe, sin perjudicar a los demás. Esto clarísimamente en esa situación que les voy a compartir. En caso un propietario construye un muro únicamente para quitarle la luz natural a su vecino, sin obtener ningún beneficio, estaría haciendo uso abusivo de su derecho. Eventualmente tenemos el principio de la aplicación de la ley en el tiempo. Eso está regulado en el tercer artículo. Este establece que, como regla general, las leyes no tienen efectos retroactivos, es decir, enfocados hacia el pasado. Una ley no modifica situaciones jurídicas que ocurrieron antes de que esta ley entrara en vigencia, salvo las excepciones previstas en la Constitución o por la misma ley. En la siguiente diapositiva voy a introducir los aspectos fundamentales del derecho civil. En primer lugar, está la protección de la persona. El derecho civil reconoce derechos básicos como, ya lo hemos mencionado también, el derecho al nombre, a la identidad, al domicilio, incluso hasta la capacidad jurídica. Estos derechos permiten que toda persona sea no solamente reconocida, sino también que pueda participar en la vida jurídica. Otro aspecto importante es la igualdad ante la ley. Eso significa que todas las personas deben recibir exactamente el mismo trato jurídico, sin distinción alguna, sin ningún tipo de discriminación, garantizando el respeto de sus derechos. También encontramos el principio de la buena fe. Implica no solamente actuar con honestidad, con transparencia, con lealtad, con confianza en las relaciones jurídicas, sino también este es un principio muy importante que favorece las relaciones justas entre las personas. Finalmente está la seguridad jurídica. Este principio permite que las personas conozcan claramente cuáles son sus derechos y obligaciones, generando principalmente estabilidad, equilibrio y confianza en la aplicación de las normas. En conclusión, estos principios y aspectos fundamentales no solamente permiten que el derecho civil funcione de manera justa, protegiendo derechos de las personas y sobre todo garantizando una correcta aplicación de la ley. Ahora doy paso a la doctora Varela.
Bueno, ahora voy a explicar el segundo tema de técnicas médicas de reproducción asistida y su regulación en el Perú. Para comenzar, las técnicas de reproducción asistida son diferentes procedimientos médicos que tienen como finalidad ayudar a lograr un embarazo cuando la concepción natural presenta dificultades, por lo que representa una alternativa para las personas o las parejas que tienen problemas de fertilidad y que no han podido lograr un embarazo de manera natural. Entre las principales técnicas encontramos tres. La inseminación artificial, que consiste en introducir un espermatozoide previamente preparado en el útero de la mujer durante el periodo de ovulación. La segunda es la fecundación in vitro, más conocida como FIV, en lo cual el óvulo y el espermatozoide se unen en un laboratorio especializado y una vez que se forma el embrión, este es transferido al útero de la mujer para continuar con el proceso de gestación. Y finalmente tenemos la inyección intracitoplasmática de espermatozoide, conocida como ICSI, que consiste en introducir directamente un único espermatozoide dentro del óvulo y que se utiliza principalmente cuando existen problemas relacionados con la infertilidad masculina. Ahora bien, estas técnicas no se aplican de la misma manera en todos los casos, sino que primero es necesario identificar cuál es la causa de la dificultad para lograr un embarazo y entre las cuales pues encontramos la obstrucción de las trompas de falopio, los trastornos de ovulación, una baja cantidad o calidad de los espermatozoides, también la endometriosis y también aquellos casos que lo que uno no se puede determinar una causa específica de la infertilidad. Por esta razón, antes de iniciar un tratamiento, los especialistas realizan diferentes evaluaciones y exámenes médicos para determinar cuál es la técnica más adecuada para cada paciente y cuáles pueden ser sus posibilidades de éxito. Además, existe un aspecto muy importante que es el consentimiento informado, lo que significa que los pacientes deben recibir información clara sobre el procedimiento que se va a realizar, sus posibles riesgos y sus posibilidades de éxito, para que puedan tomar una decisión de manera libre e informada antes de iniciar el tratamiento. Ahora, desde el punto de vista jurídico, debemos preguntarnos cómo se regulan las técnicas de reproducción asistidas en el Perú. Actualmente, nuestro país no cuenta con una ley específica que regule de manera integral todas las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, existen diferentes normas que sirven como marco jurídico para su aplicación. Una de ellas es el artículo 7 de la Ley General de Salud, ley número 26842, que reconoce el derecho de toda persona al recurrir al tratamiento de su infertilidad y al uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que se cumplan determinadas condiciones y también establece algunas prohibiciones relacionadas con la fecundación de óvulos, con los fines distintos a la procreación y la clonación de seres humanos. Por otro lado, tenemos el artículo 1 del Código Civil que establece que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto lo favorece. Lo cual es importante porque cualquier procedimiento de reproducción asistida debe considerar la protección jurídica del concebido. Además, la Constitución Política del Perú protege principios fundamentales como la dignidad de la persona, el derecho a la vida y la protección de la familia. Por eso, podemos decir que la reproducción asistida se encuentra relacionada con diferentes áreas de derecho y plantea importantes desafíos jurídicos, porque por un lado tenemos el avance de la ciencia y el derecho de las personas a buscar un tratamiento para la infertilidad. Pero por otro lado, también debemos considerar la protección de la vida, la dignidad humana y los derechos del concebido. En conclusión, las técnicas de reproducción asistida representan un importante avance de la medicina y una alternativa que enfrentan problemas de infertilidad. Sin embargo, en el Perú existen desafíos relacionados con su regulación jurídica, por lo que es importante encontrar un equilibrio entre el avance científico y la protección de los derechos fundamentales, respetando la dignidad humana, el consentimiento informado y la protección del concebido. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor González. Llegamos al tema 3 respecto al desaparecido, ausencia y muerte presunta. Y quisiera adentrarme en estos temas mencionando que en el derecho la regla general es sencilla, ¿no? La muerte física de una persona extingue su personalidad jurídica y claro, este abre pues la sucesión a sus bienes.
Pero, ¿qué ocurre cuando una persona sale de su casa y no regresa más? ¿Qué pasa o qué hace el sistema cuando no hay un cadáver que confirme el deceso del ya desaparecido, ¿no? Entonces, la falta de certeza es un peligro para la seguridad jurídica. Entonces, el derecho no puede dejar, pues, que los derechos personales, familiares y, en todo caso, patrimoniales se encuentren en un olvido indefinido. Por eso es que la ley ha diseñado pues un camino progresivo de 3 etapas para transitar pues desde la incertidumbre hasta la certeza hablando a nivel legal, ¿no? Encontramos la desaparición, la ausencia y la muerte presunta. Cambiamos. Ahora, primero mencionamos la persona desaparecida respecto al momento de la desaparición, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues cuando una persona no se encuentra en su domicilio durante 60 días consecutivos y se ignora pues por completo su paradero, ¿no? En este punto, el objetivo principal puramente sería de custodia, ¿no? El proteger el patrimonio urgente, ¿no? ¿Para qué? Para pues evitar que sus bienes se pierdan o se deterioren con el tiempo. Ahora, cualquier familiar directo hasta el cuarto grado de consanguinidad puede pues, solicitar ante el juez el nombramiento de un curador interino. Un detalle importante que quisiera yo mencionar sería que si la persona antes de desaparecer dejó pues una representación vigente inscrita en registros públicos, claro, obviamente con firma legalizada, no se tendría la obligación de nombrar un curador interino, ya que pues se primaría la voluntad de la persona. Ahora, ¿qué pasaría en la segunda etapa donde la persona sigue encontrándose ausente? Por ejemplo, si el tiempo pues, va pasando y la duda ya se va profundizando, pues llegamos a la declaración judicial de ausencia. Entonces, esta figura se configura pues cuando transcurren 2 años sin noticias del desaparecido. A diferencia pues de la etapa anterior, no solo la familia podría solicitar, sino también pues cualquier persona con interés legítimo o en todo caso el Ministerio Público, ¿no? Ahora, aquí se produce pues un cambio patrimonial crucial, ¿no? La posesión temporal de los bienes se otorga a los herederos forzosos y ojo, no se les convierte aún en propietarios pues absolutos, sino en poseedores y administradores formales, mientras pues persiste la incertidumbre sobre la vida del ausente o de la persona ausente, ¿no? Cambiamos. Ahora, llegamos a la etapa final, la muerte presunta, ¿no? Cuando la probabilidad de vida es ya casi nula, el derecho utiliza pues una presunción iuris tantum, ¿no? Que admite pues prueba en contrario para equiparar pues la desaparición prolongada con la muerte real, ¿no? Entonces los plazos serían entre los 10 años, que sería una regla general de ausencia de noticias, ¿no? 5 años, se reduciría a 5 años si el desaparecido es una persona octogenaria. Y 2 años si la desaparición ocurrió pues en circunstancias de grave peligro de muerte, ¿no? Como un desastre natural, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que no hubiera plazo? Ocurriría cuando existe certeza de la muerte. Aunque no haya un cadáver, se tenga certeza de esta muerte, ¿no? Como un siniestro aéreo o un siniestro marítimo, ¿no? Y ahora, ¿qué efectos produciría o se manejaría en la transmisión de forma definitiva de la propiedad a los bienes o a los herederos? Y pues obviamente se disuelve el vínculo matrimonial, permitiendo pues que el cónyuge pueda contraer un nuevo matrimonio. Ahora, ¿qué pasaría si la persona reaparece? Entonces, al ser una presunción, existe la posibilidad pues de que la persona, como bien menciono, reaparezca, ¿no? Sea por que haya estado en cautiverio, o haya sufrido sobre amnesia y se haya recuperado, diferentes motivos, ¿no? Ante esto se tramitaría el reconocimiento de la existencia, ¿no? ¿Y qué pasaría? Se manejarían en 2 panoramas, uno en la familiar y otro en la patrimonial. En la familiar, claro, si el cónyuge volvió a casarse, ese nuevo matrimonio no se invalida. ¿Por qué? Porque protege pues la seguridad jurídica de la nueva unión. Y en lo patrimonial, el reaparecido tiene pues el derecho a la reivindicación de sus bienes, ¿no? Recuperando pues aquellos bienes que aún permanezcan pues en manos de uno de sus herederos, ¿no? Gracias. Pasamos al compañero Jorge. Muchas gracias, compañero.
Ahora me toca exponer el tema 4, comunidades campesinas y comunidades nativas. En esta exposición desarrollaré el tema de las comunidades campesinas y nativas, de acuerdo al artículo 89 de la Constitución Política del Perú, y los artículos 134 y 139 del Código Civil Peruano, y el convenio 169 de la OIT. Asimismo, me apoyaré en el análisis del profesor Antonio Peña Junca, un jurista, que explica que estas comunidades son personas jurídicas con derechos fundamentales relacionados en su autonomía, propiedad comunal e identidad cultural. Diferencias entre las comunidades campesinas e indígenas o nativas. La diferencia es que las comunidades campesinas se ubican principalmente en la región andina y las comunidades desarrollan sus actividades en la agricultura y la ganadería. También tenemos las comunidades nativas. Se encuentran ubicados principalmente en la Amazonía y aprovechan los bosques, los ríos, la pesca y la caza. Ambas poseen organización comunal propia y una identidad cultural que debe ser respetada. Derechos que reconoce el ordenamiento jurídico. El artículo 89 de la Constitución reconoce la existencia legal y personalidad jurídica, autonomía en su organización, autonomía económica y administrativa, derecho al uso y libre disposición de sus tierras, propiedad comunal imprescriptible, el respeto a su identidad cultural. El Código Civil reconoce su personalidad jurídica y regula su reconocimiento e inscripción. También tenemos la problemática jurídica y social. La problemática jurídica y social, según el jurista Antonio Peña Junca, existen conflictos hasta ahora en el territorio de la propiedad comunal. ¿Qué quiere decir? Que tanto están parados en el convenio de la OIT, el 169 de la OIT, el convenio de la OIT es la 169, en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, lamentablemente no son respetadas, pero sí tienen un hecho previo, como lo manda la OIT. ¿A qué? A que sean escuchadas sus reclamos, pero lamentablemente, por ejemplo, tenemos de Tía María en Arequipa, del Conga en Cajamarca, porque las minas, ¿qué hacen las minas? Contaminan los ríos. ¿Y por qué contaminan los ríos? ¿Y por qué es el reclamo de la comunidad? Porque ellos viven en la agricultura y la ganadería, que es el agua. Igual está pasando en las regiones amazónicas, como tenemos, por ejemplo, el gas de Camisea. El gas de Camisea también produjo unos relaves de hidrocarburos que contaminó los ríos, los bosques y la fauna. ¿Qué quiero decir? Que estas comunidades viven de ellos, viven de la pesca, de las aves, pero sin embargo no se han escuchado, como nos dice nuestro jurista Antonio Peña Junca. Es importante garantizar el respeto a la identidad cultural, a la participación de las comunidades mediante el convenio 169 de la OIT, cosa que no son escuchados nuestros hermanos tanto de la parte andina y de las partes amazónicas. Y para terminar, compañeros doctores, las comunidades campesinas y nativas forman una parte de la diversidad cultural del Perú. La Constitución Política del Perú, el Código Civil, el Convenio 69 de la OIT lo respaldan y garantizan su personalidad jurídica, autonomía de propiedad comunal e identidad cultural. Su protección fortalece el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que quería compartir con ustedes, doctores. Muchas gracias.